SCP-042. Clasificación del objeto. Seguro. SCP-042 está alojado actualmente en el sector de seguridad mínima en el establo 12 del área 32 de bioinvestigación. A pesar de la aparente falta de inclinación de SCP-042 por tratar de escapar en este punto, las medidas aún se deben mantener en todo momento. Los intentos de mantener la salud vegetal del suelo en el establo 12 no han surtido efecto hasta la fecha. A pesar del riego regular, la presencia de SCP-042 reseca la tierra por donde quiera que pisa. Como no se ha determinado qué pasa con el agua añadida, el programa de riego ha sido descontinuado por ser considerado innecesario y potencialmente peligroso para la capa freática local. El monitoreo de los niveles locales y el muestreo de agua de la zona se llevará a cabo sobre una base semanal. El personal que interactúe con SCP-042, incluyendo a cualquier domesticador, personal médico, alimentadores y personal de limpieza, debe someterse a una inspección a fondo antes de la entrada en el establo 12. Cualquier miembro del personal que intente pasar de contrabando armas u objetos que puedan ser considerados armas, deberán ser eliminados inmediatamente. El personal debe ser sometido a una evaluación psicológica una vez por semana después de interactuar de cualquier manera con SCP-042. El personal médico que examine las heridas en la espalda de SCP-042 debe ser supervisado en todo momento, para que no traten de practicarle la eutanasia a SCP-042. SCP-042 es un animal del que se piensa pertenece al género Equus. Su pelaje es de color blanco con una pequeña mancha marrón. Mide 183 centímetros a su cruz y pesa 710 kilos. Su peso se ha reducido de manera significativa desde que ha pasado a la custodia de la Fundación, debido tanto a la atrofia por la falta de actividad física como por la negativa a comer. La dieta de nutrientes líquidos administrados por la fuerza lo mantiene vivo, pero sigue estando escuálido y débil. SCP-042 exhibe dos grandes protuberancias óseas del lomo, ligados a musculatura potente a lo largo de su lomo. Estos huesos terminan a 37 centímetros de la superficie de la espalda, y sobresalen de la piel en heridas abiertas y desiguales. Hasta la fecha no se ha observado la curación de estas heridas, aunque debe estar ocurriendo algún tipo de coagulación como para que SCP-042 no se haya desangrado. SCP-042 exhibe un comportamiento apático y cualquier intento por expertos domesticadores a incitarle a la actividad ha sido ineficaz. Si puede hacerlo, SCP-042 se tumbará en el suelo inmóvil, sin moverse para comer, beber o hacer sus necesidades. El acondicionamiento mediante respuesta al dolor ha resultado algo eficaz en conseguir que SCP-042 se levante para que pueda ser aseado, pero finalmente se intentará tumbar otra vez sin importar la fuerza del choque administrada, incluso al punto de perder el conocimiento. Los investigadores están divididos en cuanto al nivel de inteligencia de SCP-042. Mientras que algunos creen que es simplemente un animal y no más inteligente que los demás de su género, otros han llegado a creer que en realidad puede ser sapiente. Se ha demostrado que efectúa contacto visual con las personas que entran al establo 12, la mayoría de las cuales describe su mirada como suplicante. SCP-042 ha estado involucrado en accidentes en múltiples ocasiones en que se ha lesionado en piezas de equipo o su recinto, los cuales aquellos que defienden su inteligencia creen que han sido causados intencionalmente por el SCP-042. Una solicitud fue presentada por un doctor para transferir a SCP-042 al Área 4 de Bioinvestigación, la que fue aprobada por O5-5. El doctor alteró los documentos de transporte para indicar que SCP-042 debía ser transportado por vía aérea en lugar de ser transportado por convoy armado. Durante el tránsito, el doctor subyugó al piloto del avión de transporte y tomó los controles, sumiendo a la nave a lanzarse en picada. Los pasajeros y la carga experimentaron casi un minuto de ingravidez antes que el personal de seguridad recuperara el control de la aeronave y la estabilizaran. Mientras el doctor era atado y el avión aterrizado, SCP-042 se liberó de la contención y pateó a dos agentes de seguridad hasta la muerte en el área de carga. El video de seguridad de la bahía de carga demuestra que después de este punto, SCP-042 se acercó al doctor y lo tocó con el hocico en su cara. El doctor exhibió signos de euforia mientras se mantuvo el contacto, pero cuando personal de seguridad adicional sometió a SCP-042 con dardos tranquilizantes el contacto se rompió, este se desplomó en un estado catatónico del que no se recuperó.
Después de una audiencia en relación con sus acciones, al doctor se le practicó la eutanasia, bajo la atención médica de la fundación.